Perro raro. Una vez me pasó algo que hasta la fecha no sé cómo explicar, pero si me preguntan, yo estoy casi segura de que fue un nahual. No lo digo por querer sonar misteriosa ni nada de eso. De verdad, fue una experiencia rarísima. Esto fue hace unos años cuando fui con mi novio a un lugar natural rumbo a la sierra de Ixtlán de Juárez. Ya saben, ese tipo de lugares con árboles por todos lados, aire limpio y muy poco tráfico. Íbamos con la intención de relajarnos un rato, fumar un poco y, siendo honestos, echarnos hasta unos besos al aire libre. Nada fuera de lo común para una pareja joven en medio del monte. Cuando llegamos al arroyo nos dimos cuenta de que ya había otra pareja ahí, bastante ocupada en lo suyo, diría yo. No queríamos incomodar, así que decidimos caminar un poco más hacia arriba, adentrándonos en el monte. Llevábamos como medio kilómetro caminando cuando notamos algo raro. Había un hombre moreno, de aspecto muy de pueblo, no en mal plan, pero sí con ropa sencilla, gastada. Se asomó entre los árboles y nos veía fijamente. Luego procedía a esconderse. Al principio no le dimos mucha importancia. Pensamos que era un chismoso, un curioso más, así que seguimos nuestro camino. Pero lo que nos empezó a inquietar fue que el tipo seguía apareciendo. Se asomaba, nos observaba en silencio y luego desaparecía otra vez entre la maleza. Lo hacía con una calma extraña, como si estuviera jugando a las escondidas con nosotros. Y cada vez que lo veíamos estaba a un punto más alto o incluso en un ángulo imposible, como si flotara o pudiera moverse sin esfuerzo. Fue entonces que empezamos a sentir miedo de verdad. Nos detuvimos para observar bien a nuestro alrededor y justo en ese momento volvió a asomarse, pero esta vez nos dimos cuenta de que algo estaba realmente mal. El lugar de donde se asomaba era el borde del arroyo, un sitio tan empinado y peligroso que ningún ser humano podría caminar ahí con tanta ligereza. Ahí no nos quedó ninguna duda. Ese hombre no tenía nada de normal. Decidimos abortar la misión y regresarnos de inmediato. Pensamos en la moto, en que quizá era un truco para asustarnos y robárnosla o algo peor. Dimos media vuelta y emprendimos camino de regreso. Y justo cuando llegamos a la zona donde habíamos visto al hombre por última vez, nos dimos cuenta de que no había nadie, ni rastro. Pero del lado opuesto del camino salió un perro negro, de tamaño normal. No parecía agresivo, más bien se veía tímido, como cohibido. Nos sacó de onda porque ese perro no lo habíamos visto antes y apareció como si nada, justo en ese punto. El perro se acercó lentamente, como con miedo. Yo sin pensarlo mucho le acaricié la cabeza y le dije, ya nos vamos, perro raro. Él movió la cola, como si hubiera entendido y luego se echó a correr al monte. Llegamos a donde habíamos dejado la moto y todo estaba como lo habíamos dejado. La pareja del arroyo seguía ahí, acaramelados como si nada hubiera pasado. Nadie más parecía haber notado nada raro. Nos subimos a la moto y nos fuimos en silencio. No volvimos a hablar de eso durante un buen rato, pero los dos sabíamos que habíamos visto algo muy extraño. No vimos ninguna transformación, ni hubo luces ni voces del más allá, pero esa presencia, ese hombre imposible que se movía por el arroyo y ese perro negro que apareció justo al final, nos dejaron una sensación que no se nos olvida. Y aunque a veces lo contamos entre risas, como algo curioso, en el fondo sabemos que no era un hombre normal y que ese perro tampoco lo era. Relato de Yara G. El nahual se quedó su espíritu. Mi papá era originario de la Sierra de Oaxaca, de esas tierras donde las historias se cuentan bajito y con respeto, porque uno nunca sabe si lo que se dice puede hacerse realidad. Desde que éramos chicos nos platicaba anécdotas de su pueblo, cosas raras, brujerías, nahuales, y aunque algunas sonaban exageradas, otras nos dejaban con los pelos de punta.
Entre todas esas historias hay una que no se me olvida, porque nos pasó a nosotros. No fue cuento ni chisme del pueblo, fue real, y todavía me acuerdo como si hubiera pasado ayer. Una de mis tías, hermana de mi papá, era curandera, aunque muchos la llamaban bruja, pero no de esas que asustan, sino de las que ayudan, de las que realmente le saben. Ella no cobraba si veía que alguien de verdad estaba mal. Era seria, callada y siempre olía a monte, a hierbas y copal. Una vez cuando yo era niño, una de mis hermanas se enfermó de repente. No tenía fiebre ni gripa, pero se estaba secando, literalmente. De un día para otro se puso pálida. Dejó de comer, no hablaba y se le notaba la mirada ida. Mi mamá decía que era como si ya no estuviera en su cuerpo, como si algo se le hubiera salido. Mi papá no lo dudó, le habló a su hermana y le pidió que viniera. Aunque ella vivía lejos, ella llegó esa misma tarde con todo y su rebozo, su bolsa de hierbas y una expresión seria que no presagiaba nada bueno. Apenas la vio, mi mamá se echó a llorar. Yo estaba ahí, mirando todo en silencio. Mi tía entró al cuarto donde estaba mi hermana. La miró un rato, le agarró la mano y luego salió sin decir mucho. Solo murmuró, la espantaron feo. El espíritu se le quedó en el monte. Esa misma noche mi tía se fue sola al lugar donde días antes mi hermana se había asustado. Fue cerca de un cerro al que habíamos ido a cortar leña. Ahí, según lo que contó mi hermana, justo antes de enfermarse, vio a un animal extraño que caminaba en dos patas. Decía que parecía perro, pero no era perro. Tenía ojos humanos. Y al verla, le gruñó como si supiera que ella lo estaba viendo. Mi tía regresó al amanecer agotada, cubierta de polvo y con una mirada más tranquila. No nos quiso contar mucho, pero lo que vio solo dijo que el espíritu ya estaba de regreso. Esa misma tarde mi hermana abrió los ojos, preguntó por mi mamá y pidió agua. Fue como si hubiera vuelto de un lugar muy lejano. Poco a poco fue recuperando el color y el habla. A los pocos días ya estaba bien. Mi tía falleció muchos años después, pero la gente en el pueblo aún habla de ella con mucho respeto. Relato de Carmen L. El nahual que torció la puerta. Yo soy de Veracruz y esto que voy a contar nos pasó a mi hermano y a mí cuando éramos chamacos. De esos que no se cansaban nunca de jugar en la calle. Él tenía 6 y yo 8. En ese tiempo era normal ver a todos los niños de la colonia jugando afuera, hasta muy tarde. Escondidillas, quemados, bicicletas, todo lo que se pudiera. Pero había una regla que todos respetábamos sin que nadie nos lo dijera. Después de las 11 de la noche, nadie se quedaba en la calle. Había un viejito en la colonia al que todos le sacábamos la vuelta. Vivía solo, callado, con la mirada baja y una barba canosa que le tapaba medio rostro. Los adultos sí lo respetaban. Le llevaban comida, lo saludaban con cuidado y hasta lo ayudaban si lo veían necesitado. Nosotros, en cambio, de mocosos, le hacíamos bromas. Le dejábamos cosas en la puerta, le tirábamos piedritas o incluso nos burlábamos bajito cuando pasábamos cerca de su casa. Una noche nos entretuvimos más de la cuenta. Jugamos hasta que casi era medianoche. Mi hermano y yo íbamos de regreso a casa por una calle sin luz, solos, muertos de risa. De pronto se escuchó un ruido raro, como un chillido, pero también parecido a un graznido fuerte. Nos detuvimos. El sonido venía de arriba. Cuando volteamos al cielo, vimos una figura enorme volando. Era como una mezcla entre águila y sopilote, pero aún más grande, más feo, y con ojos que brillaban extrañamente. Esa cosa bajó en picada directo hacia nosotros. Salimos corriendo sin mirar atrás.
Escuchábamos cómo batía las alas con fuerza y cómo bajaba más y más. Nos íbamos ganando cuando por fin llegamos a casa. Apenas alcanzamos a cerrar la reja de metal cuando ¡pum! La criatura se estrelló contra la puerta con tal fuerza que los barrotes se torcieron como si fueran de plastilina. Nos metimos llorando, sudando frío. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente nuestro abuelo nos regañó, pero no por llegar tarde, sino por otra cosa. Nos dijo que ya sabía lo que había pasado y que no era la primera vez que alguien lo veía. Nos tomó de la mano y nos llevó directo a la casa del viejito. Nos pidió que le pidiéramos disculpas por todas las veces que lo habíamos molestado. El señor, con voz ronca y ojos serenos, solo asintió con la cabeza. No dijo ni una palabra, pero algo en su mirada nos hizo temblar un poco. Con el tiempo supimos la verdad. Ese viejito era un nahual, no cualquier nahual, sino el guardián de la ciudad. Los mayores decían que él protegía a la colonia de cosas peores, que su papel era mantener el equilibrio. Por eso los adultos lo respetaban, por eso nunca lo molestaban. Cuando crecimos, más o menos cuando ya teníamos 18 o 20 años, lo vimos por última vez. Caminaba despacio por la calle con su bastón de madera. Lo saludamos con respeto sin decir mucho. Desde entonces, no volvimos a saber de él. Nadie supo si se fue, si falleció o si simplemente desapareció así como llegó. Relato de María F. Eso no era un perro. Hace algunos años, cuando estaba en la adolescencia, hicimos un viaje familiar a Badiraguato, allá en Sinaloa. Allá tenemos familia y fue en esos viajes donde íbamos todos los primos llenos de emoción, riendo, comiendo y pasándola bien. Nos quedamos en un rancho, como suele ser por allá, rodeados de cerros y monte. Era de esos lugares donde las casas son sencillas pero llenas de vida, y en cuanto cae la noche, el silencio se vuelve denso, como si el mundo entero se apagara. Recuerdo que esa noche nos dormimos muy tarde, y ya eran pasadas la 1 de la mañana. Aunque todos los primos ya estaban roncando, yo no podía dormir. No sé si era por el calor, por el cansancio o por esa sensación rara que a veces te da cuando estás lejos de casa. Lo cierto es que me costaba trabajo cerrar los ojos. El cuartito donde nos quedamos tenía la puerta entreabierta, y justo desde donde se estaba acostando podía ver hacia afuera. En ese rancho, la gente acostumbraba a levantarse muy temprano, pero a esa hora ya todo estaba oscuro y en completo silencio. De pronto, sin ninguna razón, sentí la necesidad de voltear hacia la puerta, y ahí lo vi, un perro, pero no era un perro cualquiera, era enorme, como de esos Doberman grandotes con el cuerpo estirado y musculoso. Estaba ahí parado, frente a la puerta, mirándome directamente. Sus ojos parecían brillosos, no como cuando les pega la luz, sino como si los estuviera encendidos. Estaba gruñendo bajo y profundo. El sonido me atravesó el pecho. Me paralicé del miedo. Por un momento pensé que si me movía, me iba a atacar. No sé cuánto tiempo estuve así, congelado, pero el instinto me ganó. Como pude, me impulsé y azoté la puerta con todas mis fuerzas. El golpe fue tan fuerte que desperté a todos mis primos. Entraron en pánico preguntándome qué pasaba. Les conté lo que había visto, esperando que alguien me dijera que era un perro del rancho, que no pasaba nada, pero no. Todos se miraron entre sí como si ya supieran de qué se trataba. Uno de mis primos me dijo, aquí no hay perros. Nadie tiene un perro así. Otro más serio dijo algo que me dejó helado. A lo mejor era el diablo, o a lo mejor era un nahual. No supe qué pensar. Yo solo sé que lo que vi no era un perro. No caminaba como uno normal. No miraba como uno normal. ¿Sería el diablo o sería un nahual? Pero no era un perro.
Relato anónimo. El jaguar en el árbol. Mi abuela nació y creció en un campo de Venezuela, de esos donde las casas eran de tierra apisonada, el agua se sacaba del pozo y los baños estaban afuera, casi siempre al fondo del patio. Allá no había lujo, pero sí muchas historias, y algunas sinceramente dan más miedo que cualquier película. Una de esas me la contó ella misma, cuando yo era apenas un niño curioso. Me dijo que cuando era joven vivía con sus hermanas en una casa sencilla, rodeada de monte. El baño era como era costumbre, estaba aparte de la casa y no tenía techo. Era solo un cuartito de paredes altas y delgadas, hecho de láminas y tablas. Lo curioso era que justo encima, casi tocándolo, había un árbol enorme. Las ramas se extendían hacia el cielo, pero también colgaban hacia abajo, como si quisieran espiar lo que ocurría abajo. Ella y sus hermanas se bañaban ahí, siempre con cuidado porque sabían que en el campo uno nunca está del todo solo, pero había algo más, algo que las vigilaba. Mi abuela me contaba que en más de una ocasión mientras se duchaban, escuchaban un ruido extraño entre las ramas, un crujido como si algo muy pesado se moviera. Al principio pensaban que era un mono o algún animal salvaje, pero luego una de sus hermanas levantó la vista y lo vio. Arriba, entre las ramas, había un enorme jaguar, silencioso, con los ojos bien abiertos mirándolas fijamente mientras el agua caía sobre sus cuerpos. No hacía ningún ruido, solo estaba ahí observando. Pensaron en espantarlo, gritar, correr, pero había algo raro en ese animal. No era normal que un jaguar se acercara tanto a los humanos y menos sin atacar. Solo miraba y después desaparecía entre las ramas como si se desvaneciera con el viento. Con el tiempo comenzaron a sospechar que no era un jaguar cualquiera. La gente del pueblo empezó a decir que por esa zona vivía un brujo, uno que tenía la capacidad de transformarse en animales. Algunos lo llamaban el caminante, otros simplemente decían que era un hombre jaguar. Nadie sabía su nombre, pero todos coincidían en algo. Se metía donde no debía. Mi abuela, con voz baja, me confesó que ella siempre sintió que ese jaguar no las miraba como un animal. Había algo humano en su mirada, algo que lo delataba. Después de varios sustos, su papá mandó a cerrar el baño con techo y moverlo más cerca de la casa. El jaguar nunca volvió. Relato anónimo. El nahual de Ixtapaluca. Esto me pasó hace unos años, una madrugada cualquiera allá por Ixtapaluca. Yo estaba en la azotea de mi casa. No podía dormir, así que salí un rato a fumar y despejar la mente. Era de esas noches silenciosas donde hasta el más mínimo ruido se escucha claro. No había coches, ni gente, ni perros ladrando, nada. Todo estaba demasiado tranquilo. De pronto, escuché un alboroto en el patio vecino. Eran gallinas cacareando como locas. Me asomé con cuidado sin hacer mucho ruido y fue ahí cuando lo vi. Un perro, pero no uno cualquiera. Era enorme, completamente negro, de esos que no se ven seguido por la calle. Tenía una gallina en el hocico, colgando como si fuera un trapo viejo. Lo seguí con la mirada mientras avanzaba con calma por la calle, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo que pasó después fue algo que me dejó helado. A unos metros de donde yo estaba, el perro se detuvo. Se sentó como si fuera a descansar y entonces, sin ningún tipo de aviso, empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo con exactitud. Fue como si la piel se encogiera, como si su cuerpo se reacomodara en segundos. El lomo se enderezó, las patas se le alargaron y justo frente a mis ojos el animal se transformó en un hombre joven, un tipo flaco, moreno, de estatura promedio. Iba completamente desnudo, pero no parecía tener vergüenza.
Solo se sacudió un poco el polvo, se acomodó la gallina sobre el hombro y siguió caminando como si nada. Yo me quedé ahí parado, congelado. No podía creer lo que acababa de ver. Me pregunté si era el sueño o si tal vez ya estaba yo alucinando cosas, pero no, lo vi claro, con la luz de un poste alumbrado justo encima de él. Relato anónimo. ¿Duende o nahual? Esto que voy a contar pasó hace no mucho. Todavía me cuesta trabajo entender qué fue exactamente lo que vimos, pero les juro que fue real. Yo lo viví en carne propia. Una noche fuimos con unos amigos a una zona boscosa donde estaban construyendo unas casas bastante lujosas, de esas que solo la gente con mucho dinero puede comprar. Todo estaba medio en obra negra. Había estructuras a medio hacer y mucha tierra removida. Algunos cuartos ya estaban techados, pero no había luz ni vigilancia. Íbamos en grupo, no, no por nada raro, sino porque queríamos cazar conejos. Era como eso de las 2 o 3 de la madrugada. Estábamos en plena oscuridad con linternas pequeñas, caminando entre los árboles y los muros aún sin terminar. El aire se sentía denso y el silencio solo se rompía por nuestras pisadas secas sobre las hojas. En eso, uno de mis amigos señala hacia lo que parecía ser una oficina en construcción. Tenía una escalinata de concreto sin barandal, y ahí lo vimos. De entre la sombra empezó a bajar un hombrecito. Pero cuando digo hombrecito, hablo en serio. Medía apenas 1 metro si acaso. Iba vestido con trapos sucios y pedazos de lo que parecían pieles de conejo cocidas como podía. Caminaba raro, cojeando, y tenía la cabeza agachada, como si estuviera buscando algo en el suelo mientras bajaba los escalones. Nos quedamos todos paralizados, sin entender bien qué era lo que veíamos. Era como un duende, así literal, como los que uno ve en los cuentos, pero sucio, real, como salido del mismo bosque. Cuando ya iba por el último escalón, alzó la mirada y fue ahí cuando se dio cuenta de que estábamos ahí. Se notó en su cara el susto. Abrió los ojos de golpe como si no esperara ver a nadie y sin pensarlo, salió corriendo hacia los árboles. Pero lo más increíble fue lo que pasó mientras corría. Su cuerpo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo bien. Era como si se encogiera, se agachara, y de un segundo a otro ya no era ese hombrecito, sino un conejo gris que salió disparado entre los arbustos. Nos quedamos en silencio impactados. Nadie dijo nada durante varios segundos hasta que uno de mis amigos soltó un ¿vieron lo mismo que yo? Ahí todos empezamos a hablar al mismo tiempo. Agarramos las linternas y buscamos por todo el terreno entre los árboles, los rincones de la obra, los techos sin terminar, pero nada. No volvimos a ver ni al hombrecito ni al conejo. Relato de Berenice Z. Nunca volvió a ser niño. Esto que te voy a contar me lo dijo mi tío en paz descanse. Fue una de esas historias que, aunque parezca mentira, uno no puede dejar de pensar que algo de verdad tiene. Sobre todo por cómo lo contaba él, tan serio, tan afectado, como si no tuviera grabado en la memoria hasta sus últimos días. Él tenía más o menos unos 10 años cuando pasó todo eso. En ese entonces vivía en el campo y pasaba mucho tiempo cuidando borregas junto con su amigo, un amigo de la misma edad. Se la pasaban de arriba para abajo, guiando al rebaño entre los cerros y regresando cuando ya estaba por oscurecer. Una tarde, mientras descansaban sentados bajo la sombra de un mezquite, el amigo le dijo algo que lo dejó perplejo. Mi papá se puede transformar y yo ya aprendí. Mi tío, como cualquier chamaco, pensó que era puro cuento, pero el otro insistió. Se puso de pie, cerró los ojos y empezó a decir unas palabras raras, como si estuviera rezando algo que no se entendía bien.
Luego empezó a girar sobre sí mismo, despacio al principio y luego más rápido. Mientras giraba, su cuerpo se sacudía como si le estuvieran dando un ataque o como si lo estuviera jalando algo que no podía ver. Y fue ahí, justo en ese momento que ocurrió. Frente a los ojos de mi tío, ese niño dejó de ser niño. Donde estaba su cuerpo, de pronto hubo un borrego, uno igualito a los que cuidaban, pero con algo raro en la mirada. El animal lo miraba directo y fijo, y con una voz que no era del todo humana le dijo: ¿Ves? Te dije que podía hacerlo. Mi tío se quedó paralizado del susto. No pudo moverse ni gritar. Solo veía al borrego hablándole con la voz que parecía mitad de su amigo, mitad de animal, como si fuera lo más normal del mundo. Pero luego el animal empezó a dar vueltas como si intentara deshacer lo que acababa de hacer y nada. No podía regresar. Se revolcaba, balaba, hacía sonidos extraños, pero no podía tomar forma humana. No puedo, le dijo, no puedo regresar. Después de unos minutos el borrego simplemente se levantó. Sobre sus dos patas dio media vuelta y se fue caminando con el rebaño. Mi tío, temblando, se fue directo a su casa. No quiso decir nada a nadie durante días, por miedo a que lo tomaran por loco o que pensaran mal de él. Pero lo más extraño es que jamás volvió a ver a su amigo. Nunca más. Nadie supo qué fue de él. Relato de Karina C. La piel bajo la cama. Hay una historia que mi mamá nos contaba desde que éramos niños. De esas que al principio suenan exageradas o hasta inventadas. Pero conforme creces y ves ciertas cosas, ya no te parecen tan imposibles. Ella siempre lo decía con una seriedad que ponía los pelos de punta. Nos hablaba de un tío político suyo, alguien que, según ella y muchos en su pueblo, era una guara. Decía que ese hombre no se transformaba en lobo ni en perro, como muchos cuentan, sino en algo más extraño, algo poco común. Se transformaba en un mono negro, grande, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Según lo que contaba mi mamá, ese tío era muy malo, pero malo de verdad. No solo por lo que hacía cuando se transformaba, sino por lo que era capaz de hacer estando en su forma humana. La parte más fea, la que siempre nos daba escalofríos, era cuando decía que ese hombre había vendido el alma de su propia esposa y su hijo al diablo, que con tal de ganar más poder hizo un pacto oscuro, que en lugar de proteger a su familia, los ofreció. Con el tiempo la gente del pueblo empezó a sospechar. No era nada difícil. Los animales desaparecían, los gallineros amanecían revueltos y muchos aseguraban haber visto una figura colgada entre los árboles, saltando de un lado a otro como si se tratara de una sombra con garras. Pero un día todo cambió. Una noche alguien lo vio transformado. Dicen que se metió a la casa de una señora que ya lo tenía bien fichado, y ella logró hacer un ruido que alertó a los vecinos. Se armó un alboroto tremendo. Varios hombres lo siguieron hasta su casa y cuando entraron, lo encontraron dormido. Pero lo más escalofriante fue que debajo de su cama estaba su piel. Una piel humana, completa, extendida como si fuera una muda de ropa. La piel era de él. La gente, con ayuda de un sacerdote, le echó sal y agua bendita a la piel. La dejaron empapada. Decían que eso se hacía para que ya no pudiera volver a ponérsela. Cuando ese hombre, o lo que quedaba de él, regresó en su forma de mono y quiso transformarse de nuevo, no pudo. Algo se lo impedía. Empezó a retorcerse, a aullar como si lo estuvieran quemando por dentro. En ese momento, entre el sacerdote y los del pueblo,
Lo rodearon y acabaron con él ahí mismo. Dicen que cuando falleció su cuerpo volvió a tomar forma humana, pero ya era solo un cascarón vacío. Relato de Berenice L. El jaguar en la sierra. En el 2004 me tocó ir a la Sierra de Guerrero. No fui de paseo ni mucho menos. Fue por cuestiones de entrenamiento. En ese tiempo cursaba el CPOE, que es el curso de patrullas de operaciones especiales, y parte del adiestramiento incluía actividades en zonas rurales alejadas, donde no llega ni la señal ni ruido de ciudad, solo monte, oscuridad y silencio. Una noche mientras estábamos acampando, nos tocó vivir algo que hasta hoy me cuesta explicar. Estábamos ya casi por dormir, algunos acomodándose en sus bolsas, otros montando guardia, cuando empezamos a ver unas bolas de fuego. No estoy exagerando, literalmente unas luces encendidas como flamas pequeñas que brincaban de un árbol a otro. Al principio pensamos que eran luciérnagas o algún reflejo extraño, pero eran demasiado grandes y se movían con dirección, como si estuvieran guiadas por algún tipo de voluntad. Nos quedamos callados, observando, y fue entonces cuando descubrimos, entre los arbustos, un gruñido fuerte, profundo, como el de un felino. Todos nos pusimos en alerta y apuntamos con las lámparas. Allí entre la maleza alcanzamos a ver la figura de lo que parecía un tigre. Pero no era cualquier animal. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña. No se movía como un tigre normal. Y algo en su forma nos hizo pensar que no estábamos frente a un animal cualquiera. Tenía una energía pesada, casi irreal. Lo más impresionante fue cuando apunté la lámpara hacia una especie de niebla blanca que apareció justo encima de nosotros. Era una luz intensa, suspendida en el aire. No bajaba ni subía, solo flotaba, como si nos estuviera observando. Yo le eché la luz de mi linterna directo y juro por lo que más quiero que esa cosa me respondió. Emitió un parpadeo, como si reflejara la luz, pero de forma consciente. En ese momento no sabíamos si salir corriendo o quedarnos inmóviles. Algunos decían que eran brujas, otros que era el mismísimo Nahual. Otros más mencionaban duendes. Y sí, entre todo eso, incluso vimos sombras pequeñas moviéndose rápido entre los árboles, como figuras bajitas que nos rodeaban. Aquella noche no dormimos. El ambiente estaba cargado, tenso, como si el monte nos estuviera observando, midiendo. No nos pasó nada directamente, pero todos sentimos que algo o alguien estaba marcando territorio. El instructor, que era de por allá, solo dijo en voz baja: aquí hay cosas que no deben de ser molestadas. Y eso fue todo. Nadie volvió a mencionar el tema durante todo el curso. Pasaron los años y yo aún lo recuerdo con claridad. No sé exactamente qué fue lo que vimos, pero de que lo vimos, lo vimos. En esa sierra de Guerrero hay cosas que simplemente no pertenecen a este mundo. Relato de Hugo M. Pasos en el techo. Hace algunos años mi familia y yo vivíamos en un pequeño ranchito cerca de Celaya, Guanajuato. Nuestra casa era muy humilde. Estaba construida con láminas y constaba solamente de un cuarto en donde dormíamos todos juntos. Debido a las condiciones sencillas del lugar, el baño estaba ubicado afuera, separado del resto de la casa. Todo parecía normal durante el día, pero en las noches era muy diferente. Recuerdo que justo alrededor de las 3 de la madrugada solía escucharse un ruido muy fuerte, como si algo extremadamente pesado cayera repentinamente sobre el techo de lámina. Después de ese estruendo, siempre se escuchaban unos pasos lentos y firmes que caminaban con total seguridad sobre nuestras cabezas. Lo más inquietante era que justo a un lado de nuestra casa había un corral con varias vacas. Cada vez que se escuchaban estos misteriosos pasos, los animales se inquietaban y comenzaban a hacer sonidos extraños, como si estuvieran asustadas o nerviosas.
Esto nos hizo pensar que lo que rondaba nuestro techo era algo que definitivamente no pertenecía a este mundo. Esto ocurrió en dos ocasiones. La incertidumbre de no saber qué era lo que nos acechaba durante la madrugada nos mantenía preocupados. Sin embargo, fue en la tercera ocasión cuando la situación dio un giro. Aquella noche, justo cuando se volvieron a escuchar esos pasos lentos y pesados sobre las láminas, mi papá se encontraba en el baño exterior. Él estaba a punto de salir cuando escuchó claramente el ruido de algo cayendo sobre el techo. Armándose de valor, abrió la puerta con cuidado y en la oscuridad de la noche logró ver algo que jamás olvidaría. Mi papá describió con detalle haber visto la espalda de una criatura enorme que caminaba sobre el techo. Según él, era un ser con aspecto de perro gigante, tan grande como jamás hubiera visto antes. Caminaba con agilidad y seguridad sobre nuestras láminas. En un instante, aquella criatura corrió rápidamente hacia el corral donde estaban las vacas y desapareció en medio de la oscuridad de la madrugada. A la mañana siguiente, preocupado y asustado por lo sucedido, mi padre decidió buscar ayuda. Fue con una señora del pueblo conocida por sus dones para curar y proteger contra males sobrenaturales. Al escuchar el relato de mi padre, ella con total seguridad y sin ninguna duda afirmó que lo que había visto era un nahual, un ser capaz de transformarse en animal para rondar durante la noche y causar daño o temor. Para protegernos, la mujer le indicó a mi papá que pintara cruces en todas las entradas de nuestra propiedad. Además, le preparó un frasco especial con hierbas, alcohol y sal, y le recomendó que lo colocara también en todas las entradas como protección adicional. Mi padre siguió cuidadosamente cada indicación, pintó las cruces y colocó el líquido de los frascos en las entradas de la casa y del terreno. Desde ese momento jamás volvimos a escuchar aquellos ruidos ni a ver esa extraña criatura. Relato de Carla F. Un nahual con forma de ave. Cuando tenía alrededor de 15 años vivía en un lugar que todavía conservaba muchos elementos rurales. Había grandes potreros, calles de tierra sin alumbrado público y las noches eran muy tranquilas y silenciosas. Recuerdo que había una calle en particular que rodeaba uno de esos amplios potreros. Era un camino que yo frecuentaba casi a diario, porque por ahí tenía que pasar para ir al cibercafé, donde pasaba algunas horas después de la escuela debido a que el internet era limitado en mi casa. Acostumbraba a regresar tarde caminando por esa calle oscura. Casi siempre atravesaba aquella zona ya en la tarde-noche, y cuando la oscuridad era completa y lo único que podía oír en mis propios pasos. No me asustaba porque ya estaba acostumbrada a ese tipo de trayectos, aunque reconozco que en ocasiones la soledad del camino lograba inquietarme. Una noche, alrededor de las 11, iba caminando tranquila por esa misma calle que bordeaba el potrero. Había caminado varias veces por ahí sin problemas, pero aquella ocasión era diferente. Justo cuando estaba saliendo de la parte más oscura para incorporarme a una zona donde comenzaba la iluminación, algo llamó mi atención. Vi claramente un pájaro enorme, realmente enorme, del tamaño aproximado de un cóndor. Este pájaro bajaba lentamente desde lo alto de un poste de luz. Por un instante pensé que mis ojos me engañaban, pero no era así. Quedé paralizada observando cómo la enorme ave descendía con elegancia hasta tocar el suelo frente a mí. Lo que sucedió después me dejó sin aliento. Apenas sus patas tocaron la tierra, vi con claridad cómo la figura de aquel animal comenzaba a cambiar de forma. Sus plumas desaparecían rápidamente, su cuerpo se alargaba y sus alas se volvían brazos humanos. En apenas unos segundos, la criatura que antes era un enorme pájaro se había convertido en una persona. Me quedé inmóvil, sin poder reaccionar. Aquel hombre o lo que fuera simplemente se acomodó la ropa, como si todo fuera absolutamente normal, y continuó caminando tranquilamente por otra calle cercana, perdiéndose en la oscuridad. Sentí como un escalofrío recorría todo mi cuerpo, pero no dije nada
ni hice ningún ruido. Mi instinto fue simplemente seguir caminando en dirección contraria, fingiendo que no había visto nada. Caminé lo más rápido que pude hasta llegar a la casa con el corazón acelerado y sin poder olvidar la imagen que acababa de presenciar. Hasta hoy no tengo idea de qué fue lo que vi realmente aquella noche. Algunos dirán que fue un nahual, otros que quizá lo imaginé, pero puedo asegurar que lo que mis ojos presenciaron fue absolutamente real. Relato de Abril E. La Coyota. Cuando era adolescente tomé la decisión de dejar mi pueblo y venirme a vivir a la ciudad. Cada vez que alguien me preguntaba por qué, yo respondía lo mismo. Venía a buscar mejores oportunidades de trabajo porque allá en mi pueblo solo había dos caminos posibles: dedicarte al campo o terminar involucrado en actividades peligrosas con la gente de la mala vida. En parte era cierto, pero hay otra razón que jamás le he contado a nadie. Me guardé esa experiencia durante muchos años por miedo a que me tomaran por loco, pero la verdad es que lo que viví fue tan real como aterrador. En mi pueblo había una muchacha que destacaba por su belleza. Era muy bonita y tenía algo especial en sus ojos que llamaba la atención de todos, incluyéndome. Sin embargo, la gente del pueblo siempre advertía que nadie debía acercarse a ella y todos se cuidaban bien de mantener la distancia. Al principio pensé quizás que era porque era novia de alguien peligroso o que tal vez había problemas familiares, pero un día, escuchando las conversaciones de los mayores, me enteré de la verdad. Aquella muchacha era la sobrina de la bruja, y según decían, ella también estaba involucrada en cosas oscuras. Una tarde salí como de costumbre a bañarme al río, que estaba un poco retirado del pueblo. Sin pensarlo, al llegar vi a una muchacha, parecía que también había ido a bañarse, así que, manteniendo mi distancia, decidí observar a lo lejos. Permanecí en silencio entre los arbustos tratando de no ser descubierto. Cuando salió, ya se estaba haciendo de noche y entonces viene la parte que yo tampoco creía si no la hubiera visto con mis propios ojos. No sé bien cómo explicarlo, pero se puso en cuatro y luego comenzó a sacudirse violentamente. En ese instante, frente a mis ojos incrédulos, su figura empezó a cambiar. Su piel se transformó rápidamente en pelaje. Sus manos y pies se hicieron patas y su rostro adoptó la forma de un hocico afilado. Ante mis ojos, aquella joven se había convertido en un coyote. El terror me paralizó completamente. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer otra cosa que observar aquella escena imposible. El coyote comenzó a olfatear el aire como si estuviera rastreando algo. Tardé unos segundos en entender qué era lo que estaba buscando, pero cuando sus ojos amarillentos se fijaron directamente en mí, lo supe de inmediato. Lo que olfateaba era mi presencia. Apenas sentí que sus ojos se clavaban en mí, me levanté inmediatamente y comencé a correr lo más rápido que pude hacia el pueblo. El coyote salió disparado detrás de mí a toda velocidad, y antes de que pudiera avanzar mucho me alcanzó. Me lanzó una mordida que rompió mi camisa, rasgando parte de ella, pero no logró detenerme. A pesar del susto y del dolor, seguí corriendo con todas mis fuerzas. Mientras corría, escuché algo que terminó por aumentar aún más mi miedo. Claramente, oí una voz furiosa de mujer gritándome con rabia que me detuviera. Ahí comprendí que no estaba huyendo simplemente de un animal salvaje, sino de un nahual. Corrí como nunca antes lo había hecho, sintiendo que mi vida dependía completamente de ello. Finalmente llegué al pueblo, y justo cuando entré en las primeras calles, dejé de escuchar a la criatura detrás de mí. No me detuve hasta que entré desesperado a mi casa. Cuando logré calmarme un poco, le conté todo a mi mamá. Ella, incrédula, no me tomó en serio al principio. Creyó que tal vez estaba imaginando cosas por el miedo o que había inventado la historia por llegar tarde. Pero las noches siguientes fueron distintas. Comenzó a entrar constantemente un animal al patio de la casa robándose las gallinas. Cuando mi familia y yo salimos a investigar el ruido,
siempre veíamos claramente un coyote parado sobre la barda de piedra de cantera, mirándonos fijamente con sus ojos amarillentos. Al darse cuenta de que yo contaba, al darse cuenta de que lo que yo contaba era real y que algo verdaderamente peligroso estaba ocurriendo, mis padres decidieron que lo mejor sería enviarme lejos del pueblo. Así fue como terminé viviendo con mis tíos en la ciudad, ayudándolos en su taquería lejos de aquella criatura que tanto miedo me provocaba. Mis papás me contaron que después de que me fui, los ataques a las gallinas cesaron por completo. Aquí en la ciudad he logrado prosperar económicamente. He crecido mucho y tengo mejores oportunidades. Aún así, aunque he podido avanzar en mi vida, no puedo negar que extraño mucho mi pueblo. Relato de Alan G. Su hermano era un nahual. Mi papá nos contó que allá en Michoacán, un tío suyo, hermano de mi abuelo, tenía la capacidad de convertirse en perro. Mi padre recordaba claramente que su tío aparecía constantemente en circunstancias muy peculiares. Varias veces lo encontraron desnudo en medio de la sierra, cubierto de raspones, heridas y lleno de tierra y hojas secas. Cuando alguien lo hallaba así, él simplemente se quedaba callado, con la mirada perdida, evitando dar explicaciones sobre lo sucedido. Mi papá explicaba que todo eso comenzó una noche en la que mi abuelo caminaba de regreso hacia su casa, atravesando el cerro. De pronto, en medio de la oscuridad, apareció ante él un perro gigantesco de pelaje oscuro, cuyas características más aterradoras eran sus ojos rojos y sus brillantes colmillos. Mi abuelo, paralizado por el miedo, se quedó observándolo fijamente sin atreverse siquiera a moverse. Frente a sus ojos, aquella criatura comenzó a transformarse lentamente. Sus patas tomaron forma humana. El hocico retrocedió hasta mostrar un rostro conocido y, en pocos segundos, ya no había animal alguno frente a él, sino un hombre desnudo que lo miraba fijamente. Cuando mi abuelo logró reconocer su rostro, sintió una mezcla de asombro, incredulidad y horror. Aquella figura que lo miraba era su propio hermano. Al ver la expresión aterrorizada de mi abuelo, su hermano soltó una carcajada burlona y le dijo: "Si quieres, te puedo enseñar". Aquel ofrecimiento, en lugar de calmar a mi abuelo, lo llenó aún más de temor. No podía comprender cómo su hermano se había involucrado en tales asuntos, alejándose de Dios y de la fe que siempre habían practicado en su familia. Lleno de angustia, mi abuelo solo acertó a preguntarle: "¿Por qué te has alejado de Dios?". Pero su hermano, con una sonrisa maliciosa y sarcástica, simplemente volvió a reírse con fuerza, ignorando por completo aquella pregunta. Sin dar ninguna explicación más, se transformó nuevamente en perro frente a él y desapareció corriendo entre la maleza y la oscuridad del cerro. Desde aquella noche mi abuelo nunca volvió a dirigirse a su hermano, aunque de vez en cuando lo veía en el pueblo caminando como cualquier persona normal. No podía evitar sentir un temor profundo hacia él. Relato de Dana G. La última noche del Nahual. Mi bisabuelo, el papá de mi abuelo materno, era Nahual. En mi familia siempre se ha sabido, aunque casi nadie habla de eso. Dicen que se convertía en un perro negro, enorme, con los ojos rojos como brasas encendidas en la oscuridad. La verdad es que no tenemos mucha información sobre qué hacía exactamente cuando se transformaba, o qué cosas hacía cuando desaparecía por las noches. Es un misterio que siempre nos ha dejado con dudas, y del que solo quedan relatos vagos y el miedo en las miradas de los mayores cuando lo mencionan. Cuentan mis tíos que poco antes de despertar lo notaban muy raro. Andaba nervioso, inquieto, siempre mirando hacia los lados, como si alguien lo estuviera cazando o vigilando desde las sombras. Mi abuelo recuerda haber visto sentado en silencio, con la mirada perdida, mientras apretaba los puños hasta que se le marcaban las venas. Una noche,
A casa volvió hecho pedazos, revolcado en tierra, con la ropa destrozada y heridas profundas por todo el cuerpo. Sus hijos, asustados, corrieron a atenderlo y preguntarle qué le había pasado. Ahí, con la voz entrecortada y los ojos llenos de miedo, les confesó algo que nunca olvidaría. Me acabo de pelear con otro nahual. Este era diferente, no era como yo, tenía forma de jaguar. Sus hijos quedaron impresionados sin saber bien qué decirle. Lo único que hicieron fue curarle las heridas lo mejor que pudieron. Nadie preguntó más, quizá por respeto o quizá por el miedo que sintieron al imaginar lo ocurrido. La noche siguiente, él volvió a salir. Algunos trataron de detenerlo, pero él solo les dijo que tenía que resolver ese asunto. Lo vieron alejarse caminando lentamente hacia la oscuridad del monte. Esa fue la última vez que lo vieron. Desde entonces nunca más volvió a casa. Simplemente desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. Relato de Marcela R. El santuario del Nahual. Hace aproximadamente 20 años trabajaba para el ejército. Estábamos en la sierra de Nayarit, cerca de un lugar llamado Rosa Blanca. Nuestra misión consistía en la destrucción de plantíos ilegales, lo que nos obligaba a movernos constantemente y a acampar en lugares remotos. Aquel día decidimos establecer nuestro campamento junto a un enorme árbol. Lo peculiar de este árbol era que la mitad de sus raíces estaban enterradas, pero la otra mitad sobresalía del suelo, formando una especie de cavidades que parecían puertas. Incluso daba la impresión de ser la entrada a una cueva natural. No le dimos demasiada importancia en ese momento, pero más tarde comprenderíamos que aquel no era un lugar común. El avistamiento en la copa de los árboles. Esa noche me tocó hacer una guardia entre la 1 y las 2 de la madrugada. Como era costumbre, el que terminaba su turno debía despertarme para que yo tomara su lugar. Cuando mi compañero me despertó noté algo extraño en su comportamiento. Estaba dentro del bivac, es decir, dentro del refugio improvisado. Extrañado le pregunté, ¿por qué no estás afuera? Se supone que la guardia se hace en el exterior. Con una mirada de inquietud me respondió, hay algo muy feo en la copa de los árboles. Su tono de voz me hizo dudar por un momento, pero yo no creía en esas cosas, así que me coloqué mi equipo y salí del vivac como debía ser. Apenas pasaron 5 minutos cuando comencé a escuchar movimientos en lo alto de los árboles. Era un sonido extraño, como si algo grande se desplazara de una rama a otra. Levanté la vista y bajo la luz de la luna llena lo vi claramente. Era una silueta humana, pero con enormes alas. Su forma era inconfundible. Parecía un hombre, pero de un tamaño descomunal. No podía ver su rostro, pero sus movimientos eran ágiles y completamente antinaturales. Lo vi desplazarse de un árbol a otro 3 veces. Las 2 primeras solo escuché el sonido de sus alas cortando el aire, pero en la tercera ocasión mis ojos se toparon directamente con aquella figura. En ese momento el miedo se apoderó de mí. Corrí de regreso al vivac e hice exactamente lo mismo que mi compañero. Monté guardia desde dentro. No tardó mucho para que mi relevo repitiera la misma acción, porque él también lo vio. A la mañana siguiente, cuando el sol nos dio un poco de alivio, recogimos el campamento y nos dirigimos al pueblo más cercano. Al llegar, entramos a una pequeña tienda para comprar provisiones. Fue entonces cuando el dueño de la tienda nos miró con sorpresa y nos dijo con tono incrédulo, ustedes deben de ser muy valientes, o de plano, muy tontos. Intrigado le pregunté por qué nos decía eso. Él simplemente respondió, el lugar donde acamparon es un santuario, el santuario de un nahual. Se dice que es muy malo, y lo que más me sorprende es que los haya dejado con vida. Nos miramos entre nosotros completamente impactados. En ese momento entendí que lo que había visto no era una alucinación ni producto del cansancio. Habíamos acampado en un territorio prohibido,
y lo único que nos salvó fue quizás la voluntad de esa criatura de dejarnos ir esa vez. Relato de Irving M. El hombre que corría a cuatro patas. En algún momento de mi vida llevé una rutina llena de excesos. Solía beber bastante y salir frecuentemente con amigos. Una noche, después de celebrar el cumpleaños de la novia de un amigo, me encontraba regresando a mi casa cerca de la 1 de la mañana. Estaba medio ebrio. Había bebido un par de cervezas y media botella de whisky. Mis amigos se ofrecieron a llevarme hasta mi hogar, pero solo acepté que me dejaran unas cuadras antes, unas 10 para ser más exacto. Prefería caminar, pues vivo en una zona donde ya me conocían personas de reputación un poco pesada, aunque esto no me intimidaba demasiado. Además, aparte de llevar conmigo únicamente mi cartera y mi teléfono, también portaba una pequeña arma blanca por seguridad. Cuando ya me encontraba cerca de mi casa, noté que un hombre salía de la misma calle donde yo vivía. Esto me pareció sumamente extraño ya que era muy tarde y por lo general nadie transitaba por esos rumbos a esa hora. Al verme acercar, ese hombre comenzó a correr en dirección contraria a mí, lo cual me causó sospechas. Motivado un poco por la influencia del alcohol y también por un arranque de valentía, decidí seguirlo. Mientras lo perseguía, algo sumamente extraño sucedió. Bajo la luz de la calle, claramente vi cómo ese hombre comenzaba a correr en cuatro patas, tal como lo haría un animal. Al cabo de unos segundos, fui testigo de algo aún más increíble. Parecía estar cambiando de forma frente a mis ojos. Esto me obligó a parpadear varias veces y a frotarme los ojos con incredulidad, pero aún así seguí corriendo tras de él. 2 cuadras más adelante, en una esquina, lo perdí de vista completamente. No pude distinguir hacia dónde se había ido, simplemente desapareció. Algo en mí sabía que esto no era un producto del alcohol, pues al llegar finalmente a mi casa, se me bajó completamente la borrachera. Mi boca se sentía seca y mi aliento ya no olía a alcohol. Esa noche, tan inquieto como estaba, dormí en la sala acompañado de un bat de béisbol y de uno de mis perros Pitbull que tenía en aquel entonces. Pasaron algunos meses después de ese escalofriante suceso. Una noche alrededor de las 8 regresaba nuevamente a la casa. Esta vez no había bebido nada, simplemente venía de la tienda tras haber comprado comida para mis mascotas. Al acercarme, vi salir a la misma calle a un perro negro que me miró con una actitud peculiar. No se me hizo raro verlo, sin embargo, algo en él me generó incomodidad. Intenté llamarlo con calma, ofreciéndole comida. El animal se detuvo en la banqueta frente a mí, observándome fijamente con la cabeza ligeramente ladeada, como suelen hacer los perros cuando ven algo desconocido. No parecía agresivo, sino más bien curioso o incluso extrañado por mi presencia. Abrí la puerta y busqué un recipiente que tenía justo en la entrada para darle alimento. Me giré apenas un instante y cuando volví a mirar hacia afuera, el perro había desaparecido por completo. Confundido y algo inquieto, salí rápidamente a la calle y miré hacia ambos lados. No había rastro del animal. Tiempo después, reflexionando sobre los eventos y tratando de atar cabos, llegué a la inquietante conclusión de que aquel extraño perro podría haber sido el mismo ser en el que se convirtió el hombre al que perseguí aquella noche meses atrás. Algo dentro de mí dice que lo que presencié fue real y no un producto de la imaginación o del alcohol. Hasta el día de hoy no estoy seguro de lo que vi exactamente. Quizá fue un nahual o algún tipo de ser sobrenatural, pero lo único cierto es que aquella experiencia resultó tan extraña como misteriosa. Relato de Brandon Medina. El hijo del nahual. Mi abuelita nos contó una historia que sucedió durante los tiempos de la Revolución Mexicana. En aquella época las creencias populares estaban muy arraigadas en los pueblos y muchas personas vivían con temor por las leyendas de criaturas extrañas que rondaban durante las noches oscuras. Una de esas creencias era que existían nahuales, seres con la capacidad sobrenatural de transformarse en animales o tomar forma humana para engañar o raptar a personas. En especial los padres de las jóvenes sentían un temor profundo hacia los seres.
pues se decía que los nahuales bajaban del cerro durante la noche para llevarse a las muchachas y dejarlas embarazadas. Por esta razón, muchos padres escondían a sus hijas, sobre todo al anochecer. Mi abuela recordaba claramente cómo una vez ocurrió algo que dejó marcado al pueblo para siempre. En una ocasión, a pesar de todas las preocupaciones, un nahual logró entrar al pueblo y se llevó a una joven que vivía con su familia cerca del monte. Los pobladores la buscaron por semanas, pero no hubo ni rastro de ella. El tiempo pasó y resignados creyeron que la muchacha había fallecido. Sin embargo, alrededor de 2 años después de su desaparición, un grupo de campesinos que recorría las cuevas del cerro en busca del ganado se topó con un descubrimiento que los llenó de sorpresa y espanto. Encontraron a la joven desaparecida en una oscura y húmeda cueva. Estaba completamente desnutrida, pálida, con la mirada perdida y claramente afectada mentalmente por lo vivido. Los hombres trataron de ayudarla a salir de inmediato, pero ella estaba aterrorizada y repetía sin parar una frase que los dejó atónitos. Rápido, antes de que el nahual regrese con su hijo. Esto llenó de temor a los campesinos, pero la joven se veía en tal estado que no podían dejarla ahí. Así que, decididos, la sacaron del cerro y la llevaron de regreso al pueblo. Ahí recibió alimento, cuidados y atención médica durante semanas hasta que recuperó algo de fuerza y claridad mental. Cuando por fin estuvo más recuperada y fue capaz de contar lo sucedido, relató una historia escalofriante. Dijo que desde el día en que el nahual la secuestró, vivió cautiva en aquella oscura cueva, donde esa criatura la había obligado a tener un hijo con él. Narró cómo ese ser desprendía siempre un olor insoportable a carne podrida, tan fuerte que a veces sentía que se iba a desmayar. Lo más inquietante era que el nahual siempre le decía claramente que solo la mantendría con vida mientras el niño siguiera lactando. La joven describió que el niño que tuvo con ese ser creció a una velocidad anormal, desarrollándose más rápido que cualquier otro, como si no fuera completamente humano. Justamente la noche anterior a la que los campesinos la encontraran, el niño, de manera repentina, dejó de tomar leche del pecho. La joven supo inmediatamente que aquello era una sentencia. El nahual se desharía de ella en cualquier momento, pues ya no la necesitaba para alimentar a su hijo. Milagrosamente los campesinos llegaron justo a tiempo para rescatarla de aquel destino fatal. Relato de Samantha V. Nahual o demonio. Hace algunos años me encontraba trabajando durante el turno nocturno junto con otro compañero. Siempre nos tocaba cubrir las madrugadas y aunque estábamos acostumbrados a la calma y el silencio de esas horas, nunca imaginamos lo que veríamos aquella noche. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando estaba en silencio, apenas roto por nuestras voces en una conversación ocasional. De pronto, algo llamó nuestra atención. Mi compañero fue el primero en notarlo. Señaló hacia arriba, con el rostro desencajado indicándome que mirara al cielo. Cuando alcé la mirada sentí un escalofrío. Justo por encima de nosotros, muy alto en el cielo, se veía claramente una extraña silueta oscura. Era como un hombre, pero con una diferencia escalofriante. Poseía enormes alas. La figura era imponente a pesar de estar a gran altura. Se veía con claridad que tenía un tamaño considerable, mucho más alto y robusto que el de una persona común. Sus alas extendidas en toda su amplitud se agitaban suavemente como si flotaran con ligereza en el aire. Sin embargo, a pesar de su tamaño y del movimiento de sus alas, aquel ser no emitía ningún sonido. Su vuelo era completamente silencioso. Ambos permanecieron petrificados, incapaces de movernos o siquiera reaccionar. Tal vez por el miedo o porque esa cosa nos viera y se abalanzara sobre nosotros. Tal vez fueron pocos segundos, pero nos parecieron eternos.
Finalmente, aquel ser siguió volando en dirección al horizonte hasta perderse completamente en la oscuridad de la noche. Solo entonces logramos salir del estado de parálisis que nos encontraba. Nos miramos mutuamente confundidos. Yo sentí una mezcla indescriptible de miedo y fascinación por haber presenciado algo que no era natural, algo fuera de toda lógica. Mi compañero rompió el silencio y me dijo con voz temblorosa que aquello seguramente era un nahual, de esos que su abuelo le contaba de chiquito. Sin embargo, yo sentía que aquella aparición era algo más siniestro. Personalmente creo que podría tratarse de un demonio, un ser mucho más perturbador y maligno de lo que podríamos imaginar. Hasta hoy sigo sin saber exactamente qué fue lo que vimos esa noche, si un demonio o un nahual. Relato anónimo. El nahual en la comisaría. Soy de República Dominicana, médica de profesión y durante un tiempo estuve trabajando en un hospital regional cerca de la frontera. Era una zona bastante tranquila, aunque de vez en cuando ocurrían cosas extrañas que nadie sabía explicar bien. Recuerdo que un día, mientras cubría el turno de emergencias, recibí a un policía que llegó completamente en estado de pánico. Estaba pálido, sudando frío y temblaba tanto que casi no podía sostenerse. Sus compañeros lo trajeron porque en el destacamento no lograron tranquilizarlo a pesar de haber intentado todo. Ellos mismos me dijeron que este policía no era de la región, lo habían trasladado hacía poco, lo cual no era algo raro por aquí. Y lo que había vivido, según me contaron sus colegas, lo dejó tan impresionado que ni siquiera podía hablar coherentemente. La historia comenzó esa misma noche. Había recibido una llamada de unos vecinos denunciando que había un perro que se estaba comiendo gallinas y otros animales pequeños del barrio. Al principio los policías respondieron que eso no era motivo suficiente para llamar, pero la gente insistía tanto con las llamadas que finalmente decidieron ir a ver qué estaba pasando. Cuando llegaron al lugar eran ya casi las 11 de la noche. El policía que acompañaba al que estaba en crisis me contó que entrevistaron al vecino que había hecho la última llamada. Este les explicó muy serio que no se trataba de un simple perro, sino de un galipote. Así llamamos aquí en República Dominicana una criatura que puede cambiar de forma, algo parecido a lo que en México conocen como nahual. El policía, por supuesto, se lo tomó a broma. Le advirtió al vecino que era ilegal llamar a la policía sin razón válida, que esas historias eran solo supersticiones de la gente mayor. Mientras discutían eso, escucharon de repente gritos y escándalos unas calles más adelante. Corrieron hacia allá y encontraron a varios vecinos alterados, armados con palos y piedras. Decían que alguien del barrio había alcanzado al supuesto perro, pero nadie vio claramente dónde había caído. Entonces comenzaron a buscar al animal por la zona oscura, revisando patios y callejones, pero lo único que encontraron fue a un joven tirado en el suelo, inconsciente, de unos 20 años o 30 tal vez. Lo despertaron y comenzaron a interrogarlo. Le preguntaron si había visto al perro y si estaba bien. El joven se veía confundido y apenas podía responder. Los vecinos, aún muy alterados, afirmaron rápidamente que ese muchacho no era de ahí y que posiblemente el perro era suyo. La policía le pidió identificación, pero él dijo no tener ninguna. Sin más remedio y para evitar que los vecinos lo lincharan ahí mismo, los policías decidieron llevárselo al destacamento para aclarar la situación con calma. A esas alturas ya era casi la 1 de la madrugada. Al llegar a la comisaría colocaron al joven en una oficina aislada, solo por precaución, y continuaron con su trabajo. Pasó cerca de 1 hora y el policía, el mismo que había llegado en crisis a emergencias, fue a llevarle algo de comida al detenido. Abrió la puerta tranquilo sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Justo en el instante en el que puso la comida sobre la mesa, el joven comenzó a retorcerse y frente a sus ojos, su cuerpo cambió rápidamente, cubriéndose de pelaje oscuro, alargándose y encorvándose hasta transformarse por completo en un perro grande y negro. El animal miró fijamente al policía, quien soltó inmediatamente el plato de la comida.
rompiéndolo contra el suelo por la impresión. El perro aprovechó el momento de confusión y escapó corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad. El policía, paralizado por el miedo, quedó gritando y temblando sin poder controlar sus nervios. Sus compañeros lo encontraron tirado en el piso, incapaz de articular palabras coherentes, completamente fuera de sí. Fue entonces cuando decidieron traerlo al hospital conmigo. Durante varias horas lo estuve atendiendo, tratando de calmarlo hasta que finalmente, tras varios medicamentos y charlas, conseguimos estabilizarlo. Esa misma tarde, luego de una evaluación psiquiátrica, se determinó que el policía estaba bien mentalmente, pero él no quiso saber más del lugar. Solicitó inmediatamente su traslado y al día siguiente ya no volvió jamás. Relato de Rocío B. La bruja nahual. El relato que les comparto es una experiencia que viví cuando era niño, algo que jamás olvidaré y que marcó profundamente a mi familia. Yo tenía 8 años cuando fuimos a vivir a la casa de mis primos. Desde el principio comenzamos a experimentar fenómenos extraños, pero todo parecía tener relación con una vecina muy particular conocida por todos como Doña Feroz. La llamaban así por su carácter violento y conflictivo. A diario causaba problemas a los vecinos, pero con nosotros fue peor. Desde nuestra llegada, mis padres comenzaron a tener múltiples enfrentamientos con ella. Hacía todo tipo de maldades, nos arrojaba cosas al patio, maldecía nuestra casa, incluso se atrevía a meterse con los niños. Pero lo más aterrador comenzó cuando empezamos a escuchar todas las noches los gruñidos de un ser extraño que merodeaba alrededor de la casa. Se movía con sigilo, pero con la ferocidad de una bestia hambrienta. Una de esas noches me tocó ver algo que aún me cuesta describir sin sentir miedo. Dormíamos todos amontonados porque éramos muchos en la casa. Yo estaba acostada al fondo del pasillo, muy cerca de la puerta que daba al patio. La luz de la luna entraba por la rendija y fue entonces cuando la vi. Un ser con cuerpo cubierto de pelo, caminando en dos patas, como un humano, pero claramente no lo era. Se acercó a la puerta y metió una mano peluda, larga, con garras, e intentó abrirla. Arañaba y gruñía con una furia descontrolada. Quise gritar, pero mi madre me tapó la boca. Ya todos estaban despiertos. Mis tíos y primos se levantaron con palos en mano, listos para enfrentarlo, pero no pudieron hacer nada. La criatura huyó velozmente como si supiera lo que íbamos a hacer. Al día siguiente la familia organizó un plan. Algunos rezarían las 12 verdades del mundo, una oración muy poderosa, mientras los demás lo atacarían a golpes y volvía. Y volvió. Esa noche regresó la bestia. Mis primos intentaron atraparlo, pero el nahual los paralizó con su presencia como si les robara la voluntad. El rezo tampoco fue efectivo y una vez más escapó. Pasaron algunos días y volvió a presentarse, pero esta vez lograron herirlo. Le dieron varios golpes antes de que huyera y lo más impactante fue que saltó el patio de Doña Feroz. La mitad de mis primos corrieron hacia la casa de la vecina pidiendo entrar para rematar a la criatura. Los rostros se dirigieron al patio, rodeándolo por ambos lados. Golpearon la puerta una y otra vez hasta que finalmente Doña Feroz abrió. Pero no estaban preparados para lo que vieron. La mujer estaba toda golpeada con marcas visibles en rostro y cuerpo. Salió gritando, maldiciendo y exigiendo que nos fuéramos de su casa. Nunca supimos exactamente qué pasó esa noche, pero poco tiempo después vendió su propiedad y se fue del lugar. Los vecinos no tardaron en mostrar su alivio. Estaban cansados de ella. Decían que les robaba comida, animales y hasta trataba de llevarse a los bebés. Mi madre y yo nos mudamos tiempo después, pero aún se escuchan gruñidos y ruidos extraños en esa casa, como si la presencia del nahual aún rondara por ahí. Relato de Blanca Salazar. El Caballero de la Sierra. Mi abuela murió muy joven, y eso afectó mucho a mi mamá, porque apenas tenía 12 años cuando se quedó sin ella. A mí, por eso mismo,
solo me llegaron historias vagas, pedazos de relatos y recuerdos confusos que de repente contaban mis tías o las señoras del pueblo cuando se juntaban. La cosa es que allá en la Sierra de Guerrero, de donde somos nosotros, la gente cree mucho en guardianes o protectores que cuidan los bosques y los cerros. No sé bien cómo es la tradición exactamente, pero según lo que decían, mi abuela era algo así como caballero o guardián del bosque. La verdad es que hasta ahora no termino de entender qué significa eso y cuando pregunto nadie quiere darme más detalles. Solo se miran raro y cambian del tema rápido. Lo que sí cuentan mucho mi mamá y se pone muy seria, este, lo que sí cuenta mucho mi mamá y se pone muy seria al decirlo es que cuando mi abuela murió tenía marcadas dos manos claritas en la espalda. No era algo borroso ni inventado. Eran huellas tan reales que hasta podías distinguir cada dedo, cada línea marcada en su piel. Mi mamá era una niña entonces, pero asegura que las vio perfectamente y que esa imagen no se le borra ni con el paso de los años. Las señoras mayores del pueblo comentaban en voz baja que esas marcas no eran normales. Decían que cuando esa mujer es guardiana de un lugar sagrado y está esperando un bebé, debe tener mucho cuidado. Según ellas, al estar embarazada de su última hija, mi abuela ya no podía cumplir bien con su labor de proteger ese bosque, y parece que eso causó la ira o el resentimiento de algún ser o de algo que vivía ahí. Nunca supieron decirnos qué fue exactamente lo que atacó a mi abuela, pero aseguran que eso fue lo que acabó con su vida. Ella falleció poco después del parto, casi sin explicaciones médicas, como si algo se le hubiera llevado de golpe, dejándola sin fuerzas y con esas dos huellas extrañas marcadas en su cuerpo. Relato de Karen D. La serpiente que roba leche. Mi abuelita solía contarme una historia que sucedía en su pueblo cuando ella era una niña pequeña. En aquel entonces las creencias y las leyendas se transmitían de generación en generación y cada relato guardaba siempre una enseñanza o una advertencia. Ella recordaba claramente cómo las mujeres del pueblo que amamantaban a sus bebés tenían la costumbre de reunirse unas con otras, especialmente por las tardes y durante las noches. Hacían esto porque sentían un gran temor de quedarse dormidas mientras alimentaban a sus hijos, ya que existía una extraña leyenda relacionada con las serpientes que habitaban cerca de las barrancas. La gente contaba que esos lugares estaban llenos de serpientes que tenían el poder de provocar somnolencia profunda a las madres que amamantaban. Según la leyenda, mientras la mujer se quedaba profundamente dormida debido a un extraño encantamiento producido por estos reptiles, las serpientes se acercaban silenciosamente hasta llegar al bebé. Cuando llegaba al pequeño, la serpiente colocaba cuidadosamente la punta de su cola dentro de la boca del bebé, de tal manera que éste no pudiera llorar ni alterar a su madre. Después se prendía firmemente del seno materno para robarse la leche de la mujer. La serpiente entonces aprovechaba estas circunstancias para alimentarse hasta saciarse, dejando a los bebés hambrientos y débiles, y a sus madres agotadas y confundidas al despertar. Debido a ese temor, las mujeres preferían reunirse entre ellas para mantenerse despiertas unas a otras, charlar y evitar que la fatiga les ganara, impidiendo así que las serpientes se acercaran a ellas y a sus hijos. Mi abuela siempre concluía esta historia diciendo que aunque nadie de su círculo cercano lo había visto suceder con sus propios ojos, era una creencia que se remontaba a muchos años atrás, que se tomaba muy en serio, especialmente entre las mujeres mayores, que afirmaban conocer a alguien a quien sí le había ocurrido. Un relato, una leyenda que nos cuenta Angie Blue. La gatita me salvó la vida. Hola Chris, hola Norma, hola a toda la gran y linda comunidad de Dornen Lovers. Hoy quiero contarles una historia muy especial, una historia de amor, instinto y conexión con un ser que aunque pequeñito me salvó la vida. Esta historia es sobre Kit, mi gatita, o mejor dicho, la doctora Kit.
Todo comenzó tras un viaje a San Luis Potosí para festejar junto a la familia nuestros 25 años de casados, Benito y yo. De regreso a casa sufrimos un accidente automovilístico. Íbamos solo con mis hijos más chicos, Oscar y Diego. A mí fue a quien más afectó el golpe y aunque parecía que me estaba recuperando bien, con el tiempo comencé a tener molestias que luego se tradujeron en un diagnóstico de pleuritis, probablemente derivado del impacto que el lado izquierdo de mi cuerpo recibió. A inicios de esa semana comencé a sentir un dolor sordo en la espalda, del lado izquierdo. Con el calor se me aliviaba un poco, así que no le di demasiada importancia. Así pasaron los días hasta que llegó la madrugada del sábado. Me desperté con ese mismo dolor, pero ahora más fuerte e incómodo. Benito se había ido a trabajar, así que pasé la mañana soportando el malestar hasta que cerca del mediodía el dolor se volvió insoportable. Mi hijo Diego, con toda su buena voluntad, buscó en internet un remedio casero, calentó la toalla en el microondas y me la colocó en el área afectada. Yo estaba sentada intentando calmarme cuando vi que Kit apareció por el pasillo. Venía caminando hacia mí como 3 metros de distancia, olfateando el aire, con sus orejitas atentas como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. De pronto me vio y saltó a mi regazo. Me olfateó detenidamente y con su naricita comenzó a presionar justo en el lado izquierdo donde sentía el dolor. Incluso usó su patita como si estuviera escarbando, como intentando sacar algo de mi pecho. Yo, medio en broma, medio en serio, le dije, ya valió, ¿verdad, doctora Kit? Pero lo que vino después fue muy real. Comencé a tener dificultad para respirar. Kit no se movía de mi regazo. Decidí acostarme pensando que como antes el calor me ayudaría, pero no sentí alivio, sino que empecé a enfriarme desde los pies hacia la cabeza. Y fue entonces que pensé que mi final había llegado. No tuve miedo, le di gracias a Dios por la vida que me concedió, por ser mamá, por la familia que formé, por el hogar que construimos. Le pedí perdón por todo aquello que sin recordar pudiera haber hecho mal. El frío siguió subiendo. Cuando llegó a la altura de mis caderas, de pronto sentí cómo regresaba el calor a mi cuerpo. La circulación volvió, la temperatura se reguló y seguía viva. Más tarde, en la Cruz Verde me dijeron que mi corazón estaba fallando, que el bombeo de sangre era muy bajo y que por eso me estaba debilitando tanto, casi falleciendo. Fue entonces que entendí lo que había hecho Kit. Cuando me olfateaba y escarbaba en el área del corazón, me estaba avisando. Por eso, desde ese día, con mucho amor y respeto, la llamamos doctora Kit. Gracias, Chris, por leerme, por darme un espacio para compartir esto. Esta historia hubiera ido perfecto en el live pasado, el de mascotas que se manifiestan, pero nunca es tarde para honrar a los pequeños seres que nos cuidan desde su amor silencioso. Bendiciones infinitas para ti y para toda esta hermosa comunidad. Con cariño, una Jordan Lover agradecida. Relato de Lucy Grande. 3 relatos cortos paranormales. Saludos Chris y saludos a toda la comunidad. Sin más, comienzo con algunos relatos que han marcado a mi familia. La Ouija y el cambio en mi hermano. Uno de mis hermanos, junto con algunos amigos, compró una Ouija y comenzaron a jugar con ella en casa de uno de ellos. Todo parecía ser parte de una simple curiosidad juvenil hasta que le tocó a mi hermano llevársela a tabla a nuestra casa. Nadie sabía que la tenía escondida, pero poco a poco comenzó a cambiar. Su humor se volvió inestable, siempre estaba enojado, irritable y sobre todo nos prohibía acercarnos a su cuarto. La situación se volvió tan extraña que un día mi mamá, decidida y con firmeza, entró a su cuarto sin permiso. Encontró la ouija, oculta entre sus cosas. Sin dudarlo, le ordenó que se deshiciera de ella. Él no quería, se aferraba a conservarla como si algo lo atara. Por suerte, uno de mis hermanos era seminarista, hoy es sacerdote, y contactó a un sacerdote amigo quien vino a la casa, le rezó a mi hermano y lo obligaron a sacar la tabla. Pero más tardó en sacarla que en regresar.
aquella presencia oscura. Mi hermano, ya asustado, volvió a llamar al sacerdote. Entonces tomaron la decisión de quemarla. Olvidé decir que la razón por la que mi mamá entró en su cuarto fue porque l- lo escuchaba hablar solo, pero no como si estuviera discutiendo, sino como si hablara con una mujer, con ternura y afecto. Después de quemarla, el sacerdote bendijo toda la casa. Mi hermano aún tardó en recuperarse. Tenía cambios de humor leves, pero siguieron rezando por él hasta que finalmente volvió a ser el mismo de antes. El muchacho en el techo. En otra ocasión, una sobrina se quedó a dormir en mi casa de mi mamá. En la madrugada, sin motivo aparente, se levantó y salió del patio, dirigiéndose a las escaleras que llevaba al techo. Por suerte, una de mis hermanas la vio y corrió a alcanzarla. La abrazó fuertemente y la hizo bajar. Cuando logró que reaccionara, mi sobrina dijo que un muchacho muy guapo, vestido de traje, la llevaba de la mano guiándola hacia el techo. No estaba dormida, parecía estar en un trance, como si no estuviera en control sobre sus actos. El susurro que cambió todo. Mi hermana mayor, que en paz descanse, siempre fue valiente y muy tremenda. Una de sus bromas favoritas era esconderse en la oscuridad para espantar a mi hermano cuando llegaba a la tarde a casa. Pero una noche, algo ocurrió que le hizo dejar de esa costumbre para siempre. Estaba esperando, como siempre, a escondidas entre las sombras, cuando a alguien le tocó el hombro y le susurró algo al oído. No había nadie más. Desde ese momento nunca volvió a esperar a nadie en la oscuridad. Por ahora, esos son algunos de los relatos que quería compartir. Gracias, Chris, por narrarlos con esa voz que pone la piel de chinita. Es un honor que los escuches y los hagas parte de tus historias. Saludos con cariño, Norma, Luz y a toda la comunidad de Dorden Lovers. Un abrazo grande. Relatos de Connie Díaz.